El calificador en Moodle funciona como un libro de calificaciones similar al que utiliza cualquier profesor o profesora como apoyo para sus clases. Se muestra como una tabla en la que cada estudiante ocupa una fila y cada columna está destinada a una tarea o actividad evaluable. Todos aquellos recursos, cuestionarios y actividades que configures como calificables en tu curso, aparecerán integrados en dicho calificador. Al calificador se accede desde el bloque de la izquierda Calificaciones. Entorno del calificador. Al acceder a tabla de calificaciones, se muestra la vista en modo informe del calificador. Podemos observar los siguientes elementos. Desplegable con la relación de acciones disponibles desde el calificador. Diferentes pestañas que permiten gestionar y configurar las calificaciones de los estudiantes. A las acciones disponibles del calificador se puede acceder desde cada una de las pestañas o desde el desplegable. Columna con el listado de estudiantes. Relación de tareas y actividades evaluables. El historial de calificación proporciona un informe completo de todos los cambios o actualizaciones realizadas en las calificaciones de los estudiantes. Una vez has realizado una búsqueda utilizando alguno de los criterios vistos anteriormente, puedes descargar los resultados en varios formatos. Por ejemplo, en XLS para poder abrirlos en Excel. La pestaña Vista Simple proporciona una forma rápida de calificar a los estudiantes. Permite asignar tanto la calificación como un comentario de retroalimentación. Puede realizarse de dos formas distintas. Calificación por actividad. Para ello, tienes que seleccionar la actividad que quieres calificar en el desplegable. Seleccionar calificación e introducir la calificación y el comentario de retroalimentación en las casillas que aparecen junto al nombre de cada estudiante. Para poder cambiar la calificación desde la vista simple, tienes que marcar la casilla Anular todos de aquellos estudiantes a los que quieras calificar. También puedes asignar una calificación de forma global a los estudiantes. Para ello debes marcar la opción Realizar inserción masiva y en el desplegable para seleccionar todas las calificaciones y en Agregar valor poner la puntuación que quieras dar a todos los estudiantes. Calificación por estudiante. En este caso, tienes que seleccionar al estudiante en el desplegable, seleccionar usuario e introducir la calificación y comentario de retroalimentación de la actividad que quieras calificar. Para poder cambiar la calificación desde la vista simple, tienes que marcar la casilla Anular todos de aquellos estudiantes a los que vas a calificar. Pestaña Usuario. En esta pestaña puedes ver todas las calificaciones de un estudiante. En este apartado, aparece la misma vista que ve el estudiante cuando accede a consultar sus calificaciones. En el desplegable puedes seleccionar a un estudiante, para ver su calificación en cada una de las actividades, o todos los usuarios, para ver las calificaciones de todos los estudiantes. Configuración Calificaciones. A través de esta pestaña se pueden gestionar las categorías e ítems de calificación que forman parte de la asignatura. Los ajustes del curso configurados aquí, determinan cómo aparece el libro de calificaciones a todos los estudiantes del curso. Categorías e ítems. En la primera columna puedes ver la categoría de la asignatura, que contiene todos los ítems de calificación creados hasta el momento. En la segunda columna con la calificación máxima que el estudiante puede obtener en la actividad. En la columna Acciones, tienes la opción de editar los ajustes de cada ítem de calificación y de cada una de las categorías. Es importante diferenciar entre categorías e ítems de calificación. Categorías. Las calificaciones pueden organizarse en categorías de calificación. Las categorías de calificación permiten, por ejemplo, evaluar por separado exámenes y prácticas. Por defecto, existe la categoría de la asignatura, que contiene todos los ítems de la calificación correspondiente a las actividades que vas creando. Además, puedes crear todas las categorías que necesites para agrupar distintas actividades y calcular por separado cada una de ellas. Añadir categorías. En tabla de calificaciones, configuración, selecciona Añadir categoría. Completa los campos. Por defecto, la nota total de cada categoría es una media ponderada. Guarda los cambios. Ítems de calificación. Cada vez que se crea una actividad evaluable en la asignatura, se agrega, de forma automática, un nuevo ítem de calificación a la tabla de calificaciones. Un ítem de calificación es cualquier elemento de la asignatura por el que el alumno puede recibir una calificación.
Es decir, es la columna donde se almacenan las calificaciones de una actividad evaluable. Además de los ítems de calificación que se crean de forma automática, cuando se crea una actividad evaluable en la asignatura, se pueden crear ítems de forma manual. Por ejemplo, el examen o las prácticas que los alumnos realizan de forma presencial. Añadir ítems de calificación. En tabla de calificaciones, configuración, categorías e ítems, selecciona añadir ítem de calificación. Completa los campos. Guarda los cambios. Para organizar los ítems dentro de cada categoría, puedes moverlos pinchando sobre la flecha y soltando a continuación. Selecciona el rectángulo con líneas discontinuas donde quieres mover el ítem. Repite estos pasos para mover las tareas o actividades evaluables de cada categoría. Ajustes de la calificación del curso. Los ajustes de la calificación del curso determinan cómo se le muestra la tabla de calificaciones tanto a docentes como a estudiantes. Los ajustes están organizados en bloques que permiten identificar a qué afecta cada configuración. En este apartado puedes configurar qué quiere ver y qué no en la tabla de calificaciones. De este modo, puedes modificar el modo en el que se presentan las calificaciones. Los cambios que realices aquí solo tendrán efecto en tu perfil, y no en el de otros profesores de la asignatura. Entre otras, las opciones a ajustar se muestran en la siguiente tabla. Preferencias del calificador. Es el profesor quien debe elegir qué se ve y qué no en el libro de calificaciones. Las opciones a ajustar entre otras son las siguientes. ¿Cómo creo un calificador a medida? Por defecto, cada categoría del calificador hace la media de las notas de las actividades. Pero si necesitamos que nuestra nota final se base en unos porcentajes con diferente valoración de las actividades, necesitamos un calificador a medida. Por ejemplo, la nota del primer cuatrimestre es un 70% el examen presencial, un 20% la tarea y un 10% las prácticas. El calificador de Moodle nos permite hacer estos cálculos. Para calcular la nota final, creamos una categoría que sea primer cuatrimestre. Creamos un ítem para introducir las notas del examen presencial y otro para las notas de las prácticas. Selecciona Configuración Calificaciones. En nota final primer cuatrimestre, selecciona Editar cálculo. Lo primero que tenemos que hacer es crear los identificadores de calificación de cada actividad para la fórmula que vamos a crear. Por ejemplo, la tarea será T1, el examen presencial, X1 y las prácticas, PR1. Para cada ID que tenemos que crear, al final de la pantalla seleccionamos Agregar números ID. En el campo Cálculo, vamos a indicar la función o funciones matemáticas que definen el total de la nota determinada por el profesor precedido del signo igual y con los identificadores entre doble corchete. Guardamos los cambios. En la vista calificador, al introducir las notas, aparecerá automáticamente la nota final. También es posible añadir restricciones al calificador, si por ejemplo queremos que no se añadan notas en caso de que alguna de las actividades no supere el 5. Desgraciadamente, el calificador de Moodle no tiene instalada la función de Excel sí, que nos permite añadir condiciones a una fórmula. Pero es posible, añadiendo a la fórmula una serie de funciones. Selecciona la pestaña de configuración de tu calificador. En nota final primer cuatrimestre, selecciona Editar cálculo. En el campo Cálculo, añade a la fórmula anterior las siguientes funciones. Guarda los cambios. Al regresar a la vista calificador podemos comprobar que en el caso de que una de las actividades no supere el 5, el calificador no media. Importar y exportar. Si normalmente trabajas con Excel para gestionar las calificaciones de tus estudiantes, puedes importar o exportar directamente el documento Excel desde Moodle o al revés. Exportar. Exportar te permite extraer los datos del calificador a un archivo externo en diversos formatos. Hoja de cálculo de OpenOffice. Archivo de texto plano. Archivo Excel. Archivo XML. Selecciona el formato en el que quieres que se almacene. En este caso, pulsa sobre la pestaña Hoja de cálculo Excel. Determina si deseas exportar las calificaciones de todos los participantes o de un grupo en concreto. Selecciona los ítems de calificación que deseas incluir.
Haz clic en el botón descargar. Importar. La importación de las calificaciones puede hacerse desde un archivo CSV, XLM o desde una hoja de cálculo como Excel. Importar desde Excel. La importación de calificaciones es equivalente a la calificación manual. Si las calificaciones de una actividad de Moodle concreta, como por ejemplo una tarea, se importan, ya no podrán editarse a través de la página de envío de la tarea. Asegúrate de que la hoja Excel que vas a pegar tiene exactamente iguales los nombres de las columnas que los ítems del calificador. Lo más fácil es que exportes tu calificador como hoja de cálculo, lo descargues, cumplimentes las notas, guardes el libro Excel y vuelvas a importarlo. En administración de calificación. Importar. Pegar desde hoja de cálculo y pega. Abre la hoja de cálculo que quieres copiar, selecciona los campos y copia. Pégalos en el campo Data. Selecciona Subir calificaciones. En la vista previa, asegúrate que coincide el identificador de los estudiantes. Te recomendamos que sea el correo electrónico. Asegúrate de que mapee. A continuación, tienes que identificar al usuario por mapa desde número ID a mapa a nombre de usuario. En el apartado Mapeos de ítems de calificación tienes que buscar en la columna de la izquierda, la nota que has creado nueva en Excel y en el desplegable de la derecha seleccionar el ítem correspondiente. Selecciona Subir calificaciones. Si todo ha sido mapeado correctamente, se muestra un mensaje de éxito y que todas las calificaciones se han añadido, mostrando en un color diferente que fueron importadas directamente al libro de calificaciones.